Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a crear una API de forma fácil, sencilla y paso a paso utilizando PHP y un framework excelente. Y esto lo vamos a hacer desde cero. Soy Oscar U del canal de Develoteca. Algunos me conocen como Don Develoteca o el tío Develoteca. En esta ocasión vamos a utilizar un potente framework muy parecido a Laravel, a Lumen, a Express o a Flask. Así que si conoces alguno de estos frameworks, posiblemente este framework PHP te va a ayudar a entender mejor cómo podemos construir una API desde cero utilizando este mismo framework y PHP. En este video vamos a hablar sobre conceptos generales que debemos de tener en cuenta a la hora de fabricar una API, como por ejemplo, qué es un verbo, qué es una API y para qué nos sirve y con qué otros nombres se le conoce a las dichas APIs. ¿Qué es MVC? ¿Qué es Composer? ¿Cómo trabajamos con Composer? ¿Qué es Eloquent? Asimismo, analizaremos qué es XAMPP y cómo funciona y qué tiene que ver con la aplicación que vamos a desarrollar. Inclusive vamos a analizar los verbos y vamos a ver los conceptos generales que se deben de utilizar a la hora de hablar en términos de API. Así que sin más, vamos a empezar para que podamos entender cómo se construye una API y cómo funciona la API y cuáles son las pautas que debemos de conocer a la hora de construirla. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el término de ¿qué es una API? Vamos a leer un poco y te voy a explicar en pocas palabras qué significa una API. Pero para eso vamos a apoyarnos de estos conceptos. Aquí se nos comenta o se nos hace la pregunta de qué es una API. Una API son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, el sistema de software del Instituto Meteorología contiene datos meteorológicos diarios. La aplicación meteorológica de su teléfono habla con este sistema a través del API y le muestra las actualizaciones meteorológicas diarias a su teléfono. En concreto, ¿qué es lo que funciona o qué es lo que hace esta API? Esta API nos permite comunicarnos a través de un protocolo a diferentes fuentes de datos. En esta ocasión, la API que vamos a hacer va a ser en PHP y va a consumir información de una base de datos a través de esta API. Es decir, si tú tienes una aplicación móvil que estás haciendo y quieres que consuma información de una base de datos, lo podríamos hacer a través de una API. Esta API también le va a servir a interfaces en escritorio, a interfaces web o inclusive a frameworks frontend, como son, por ejemplo, Angular, React o cualquier otro que conozcamos, como por ejemplo también Vue. Ahora bien, el concepto de API es un poco más profundo y en este caso vamos a hablar del API REST. El API REST significa transferencia de estado representacional. REST define un conjunto de funciones como get, put, delete, etc., que los clientes pueden utilizar para acceder a los datos del servidor. Los clientes y los servidores intercambian datos mediante HTTP. A estos elementos que estamos observando como get, put, delete, le vamos a llamar verbos y es la forma en la que se solicita la información. Por ejemplo, si estamos buscando información, si estamos insertando información, actualizando información o borrando información, estos verbos van a ser muy importantes conocerlos porque nos van a permitir manipular dicha información. Lo que vamos a construir se llama API REST. Para que quede más claro, aquí tenemos una imagen en donde se muestra que es prácticamente la API REST o en este caso REST API. Aquí podemos observar que la REST API es la que va a estar en medio de una fuente de datos o el servidor. Es decir, va a hacer todas las operaciones que se van a requerir cuando sean invocadas estas operaciones mediante un cliente o en este caso en específico un dispositivo móvil o directamente la web o algún dispositivo o hardware que conecte directamente a esta API y esta API se va a encargar de gestionar esas peticiones y sacar la información del servidor. Esta información podría estar en una base de datos, podría estar en el mismo servidor, podría obtener información del servidor, así que el objetivo de esta API REST es llegar a esta información y proveer ciertos datos a esos clientes. Esos clientes manipularán la información también que viene directamente de esta API. La intención del API REST es que, como te puedes dar cuenta, aquí se evita la interacción directa con el servidor. Y esto nos da una gran ventaja porque
nosotros podemos interactuar con esa API utilizando cualquier cliente que nosotros querramos, inclusive podemos utilizarlo en un dispositivo hardware que consuma únicamente esta API. Esa es la funcionalidad del API REST. Ya conocemos el concepto de API y API REST, así que vamos a ver cuáles son los conceptos generales que necesitamos conocer para construir esta API. Además, vamos a revisar el framework que nos va a ayudar a construir la API desde cero. Vamos a continuar. Antes de empezar, necesitamos tener varias pautas. Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar XAMPP. XAMPP es una aplicación que tiene Apache, MariaDB, PHP y otras tecnologías agregadas. Esto nos va a permitir poder correr aplicaciones PHP y utilizando una base de datos. En nuestra API vamos a utilizar la base de datos MySQL o en este caso MariaDB. Esto nos va a permitir guardar información, eliminar información y además consultar información. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos este concepto, ya podemos pasar a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación que necesitamos conocer se llama Composer, que prácticamente es un manejador de dependencias de PHP. Esto nos va a permitir instalar ciertos componentes, ciertos elementos y también vamos a poder instalar el framework que nos va a ayudar a construir la API de forma más rápida. Posiblemente al principio sea un poco complejo de instalar y de entender, pero con el pasar del tiempo vas a darte cuenta que va a ser una herramienta muy poderosa y que también otros frameworks y otras librerías y aplicaciones también la requieren para una configuración del mismo proyecto. Así que puede ser que sea engorroso, así que te voy a pedir un poco de paciencia para que puedas adquirir este conocimiento. Además de eso, antes de construir la API, nosotros vamos a tener que tener un conocimiento sobre PHP. Si todavía no tienes un conocimiento estable sobre PHP, y estable me refiero a que comprendas cómo funciona PHP, la programación orientada a objetos, pues va a ser muy importante que tú tengas este conocimiento. Si no lo tienes, te voy a dejar aquí unos enlaces a unos cursos que tenemos en la plataforma de Veloteca con un cupón y un descuento para que tú puedas acceder y puedas adquirir este conocimiento que contiene todas las pautas necesarias que vamos a requerir para empezar con PHP. Inclusive, si ya tienes cierto conocimiento, vamos a poder continuar construyendo una API. Además, también vamos a hablar durante la construcción sobre la arquitectura MVC, que significa modelo, vista, controlador. Prácticamente la forma de trabajar de las API, en este caso de la que vamos a construir, está cimentada sobre la arquitectura en donde nosotros tenemos que identificar qué es un controlador que puede acceder a un modelo y que este modelo a su vez otorga información a una vista y esta vista a su vez es llamada por el controlador. Al final, nosotros vamos a trabajar bastante con el controlador porque ahí vamos a poner ciertas instrucciones que nos van a permitir trabajar con la interacción de nuestro modelo o nuestra tabla. Es decir, que si tenemos que interactuar con la base de datos, lo vamos a hacer a través del controlador. Una de estas pautas que te estoy dando ahora es que la API va a manejar unas rutas. Estas rutas son las URLs que me van a permitir acceder a esta arquitectura. Si no lo entiendes o no logras comprenderlo o es un poco confuso, no te preocupes. La idea es que lo vamos a ver paso a paso para poder continuar estructurando nuestra API, pero sí es muy importante que tengas en cuenta que es una arquitectura muy poderosa. De igual forma, te comento que tenemos un curso de MVC y que también va a estar disponible con algunos descuentos que podrán aplicarse durante la compra de este curso. Pero bueno, no es necesario. Si no tienes este conocimiento profundo, nada más te voy a pedir un poco de paciencia para que no te frustres y puedas continuar con esta explicación. Asimismo, vamos a utilizar un framework que la verdad es muy potente, muy liviano y que nos va a servir para construir determinadas aplicaciones como por ejemplo API o vamos a crear aplicaciones muy sencillas utilizando PHP, pero eso sí, vamos a tener todo el poder de la versatilidad, de la eficiencia, de todos los elementos que utiliza la misma documentación de este framework. El framework se llama Leaf y en este caso es la versión 3.0. Es muy similar a Laravel, trabaja a la par con Eloquen. Eloquen va a ser el ORM que nos va a permitir interactuar con la base de datos y generar algunas instrucciones que nos permitan interactuar
con modelos que van a estar directamente relacionados con nuestro proyecto. Es decir, nosotros vamos a crear un modelo que nos va a permitir interactuar con la base de datos a través del ORM Eloquent. Sin embargo, el framework es tan poderoso que posiblemente nosotros podamos trabajar con comunicaciones normales y tradicionales hechas en SQL que hemos hecho en otros cursos o en otras aplicaciones de PHP puro. Aquí la idea es que el framework ya tiene estructuras definidas que vamos a poder aprovechar para aumentar la velocidad de producción de esta API. Otro concepto que necesitamos conocer, y antes de empezar lo vamos a ver porque va a ser muy importante distinguirlos, son los verbos. Los verbos nos van a permitir interactuar con la API. Es decir, si nosotros utilizamos la URL para acceder, por ejemplo, en este caso, a empleados, vamos a tener que acceder con get. ¿Qué nos va a devolver? Nos va a devolver la lista de empleados. Si nosotros queremos consultar el dato de un empleado en específico, vamos a utilizar también el verbo get y este nos va a devolver toda la información del empleado que tiene el ID que viene directamente en la URL. También podemos encontrar otros verbos como por ejemplo post, que nos va a permitir ingresar información a través de la URL y nos va a permitir generar este dato. Además de eso, también tenemos el verbo put, que este nos va a permitir actualizar información de acuerdo a un ID proporcionado. Y por último tenemos al delete, que este es el más sencillo porque nos va a permitir borrar información a través de un ID. Con esto nosotros ya tenemos que tener en cuenta que estos verbos van a formar la parte medular de toda la API y tenemos que entender cómo funcionan y los vamos a ver paso a paso. Durante todo el proceso de construcción de esta API vamos a identificar cada uno de ellos y también las URLs en las cuales nosotros podemos interactuar directamente con nuestros registros que están en la base de datos y por ende en nuestro modelo utilizando nuestro framework. Así que sin más, vamos a ver cómo se construye esta API paso a paso. Vamos a abrir nuestro Visual Studio. En este caso, estamos en la parte del folder de htdocs, en la parte de XAMPP. Aquí nosotros ya hemos instalado XAMPP. La versión que estamos utilizando es XAMPP Control Panel versión 3.3.0. Nosotros vamos a tener que instalarnos Lef, que en este caso es el framework que nos va a ayudar a trabajar con nuestra API. Aquí vamos a irnos en la documentación, porque vamos a empezar a través de la documentación. Vamos a irnos a la que dice guía. Vamos a encontrarnos muchas pautas de instalación, la introducción. Nos va a mostrar inclusive un ejemplo, algo muy sencillo y muy básico. Nosotros vamos a utilizar un esqueleto que nos va a proporcionar el mismo framework, pero esto va a ser muy importante que lo podamos entender desde un principio porque lo que vamos a hacer es un poco más complejo de lo que vamos a ver. Cuando nosotros instalamos Lef, lo podemos hacer de forma muy sencilla. Podemos utilizar un esqueleto o podemos utilizar una estructura general o en este caso también una arquitectura como es en el caso de MVC. Pero cuando nosotros lo instalamos sin ninguna arquitectura, limpia, que en este caso está sin organización y nada más incluye lo que es el framework, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Simplemente este framework utiliza las rutas para acceder a cierta información de esta forma y al final se corre dicha aplicación. A través de esta estructura nosotros podemos escalar nuestra aplicación y organizarlo, pero aquí lo importante es distinguirlo porque el mismo Lef también tiene esqueletos que nos van a ayudar a aligerar más este proceso de construcción. Y es así que nosotros podemos trabajar con MVC, así como lo estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, si nosotros utilizamos el de MVC, ya la arquitectura está por default instalada. Pero aquí viene lo importante. No solamente tenemos acceso a esa organización, sino que simplemente también tenemos acceso a otros esqueletos o a otros constructores, como en el caso de las API. Es decir, si vas a hacer un sitio web, vas a poder utilizar MVC o lo vas a empezar a organizar
tú solo o sola desde un principio. Pero en este caso también, si nosotros vamos a hacer una API, que es nuestro caso, podemos utilizar la instrucción de creación de un proyecto a partir de un esquema ya dado o una estructura ya dada. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar Composer porque va a ser importante que nosotros identifiquemos que esta instalación se va a hacer a través de la consola y con el uso de Composer podremos crear nuestro proyecto que va a tener la estructura para que nosotros podamos trabajar con la API. Pero bueno, ya te he comentado muchas cosas, así que vamos a ponerlo en práctica. Aquí utilizamos Composer Create Project. Aquí vamos a identificar lo siguiente. Esta es la instrucción de Composer y el nombre del proyecto que queremos crear. Una vez que nosotros ya abrimos en el folder, vamos a abrir la terminal, que en este caso vamos a irnos al menú, vamos a buscar la parte de terminal, vamos a darle nueva terminal y nos vamos a ubicar en htdocs o en este caso en el lugar donde queremos crear el proyecto. Le voy a llamar a este proyecto, aquí tenemos Composer, Create Project, Left API, le vamos a poner API empleados. Le voy a poner API, inclusive podemos ponerle proyecto API. Proyecto API. Le vamos a dar en Enter y se va a crear enseguida una estructura que ya está determinada para trabajar con las APIs. Este proceso va a tardar un poco y cabe recalcar que cuando se termine este proceso o esta instalación, nosotros podremos tener una estructura ya hecha con el uso de Eloquent, un ORM basado bueno, que lo tiene Laravel y lo tiene también Lumen y otros frameworks. Pero también tenemos a disposición otros elementos que nos van a ayudar a trabajar de forma más rápida y escalable con nuestros proyectos. Si nosotros tenemos conocimiento también de MVC, que va a ser muy importante que distingamos. Pero en este momento nosotros ya estamos haciendo la instalación. Si nos damos cuenta aquí, se ha creado la carpeta y esa carpeta es donde va a estar todo el proyecto ya instalado. Entonces vamos a esperar un cierto tiempo para que lo tengamos ya listo. Este proceso puede tardar un poco dependiendo de la velocidad del internet, del equipo de cómputo e inclusive de la memoria que tengamos. Así que vamos a esperarnos un rato. Una vez que nosotros terminemos este proceso de instalación, pues vamos a irnos, aquí nosotros ya lo tenemos, proyecto API, y vamos a irnos aquí al navegador, vamos a escribir localhost proyecto API. Le vamos a dar en Enter y vamos a ver que nos muestra un mensaje indicándonos que ya se instaló Left API y está listo para empezarse a fabricar la API que tú quieras. Cabe recalcar que aquí nosotros lo único que hicimos es instalarnos este proyecto, o en este caso generar este proyecto a partir de un esqueleto ya dado por Left. Y esta es una de las principales ventajas que tenemos porque hay varios esqueletos y en este caso, como vamos a construir una API, pues se va a crear ese esqueleto. Eso no significa que este proyecto no sea escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Que pueda crecer a un proyecto o un sitio web porque de alguna forma también está organizado. Así que vamos a continuar y te voy a explicar un poco en qué consisten todos los elementos que tenemos aquí y cómo configurar nuestro acceso a la base de datos. Pero con esto ya estamos empezando con el proyecto de la API utilizando el framework liviano Left PHP. Una vez que nosotros ya tenemos instalado todo el proyecto, pues vamos a abrirlo para trabajar de forma más cómoda. Vamos a irnos en Visual Studio, Open Folder, vamos a buscar htdocs, aquí nosotros tenemos proyecto API, le vamos a dar en seleccionar y se va a abrir este proyecto. Este proyecto tiene de alguna forma todo lo necesario para empezar a trabajar con nuestra API. Pero antes de empezar a trabajar, vamos a ver cómo está organizada esta estructura que nos está proporcionando este esqueleto. Primero que nada tenemos aquí un folder o una carpeta que se llama app. Tenemos una que tenemos config, una que tenemos lib, otra que se llama public, storage y vendor. También tenemos un archivo que es .env y tenemos el htaccess. Gracias a que nosotros utilizamos Composer para la instalación, también tenemos a disposición nuestro archivo composer.json.
Vamos a revisarlo un poco y vamos a identificar estos elementos. Composer.json contiene todo lo que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto, algunas configuraciones, algunos aditamentos y otras características que nosotros vamos a recuperar durante el proceso de construcción de nuestro proyecto. Aquí cabe recalcar que no es necesario tener todo el conocimiento porque la instalación ya está configurada de tal forma que no te tengas que preocupar por esta parte. Sin embargo, es muy importante saber en dónde lo tenemos y saber que esto es un elemento clave para trabajar con el proyecto. Una vez que nosotros ya tenemos todo eso, también identificamos que tenemos la carpeta en donde no es necesario aprenderse todas las carpetas, pero sí es necesario identificar ciertos elementos, como por ejemplo en este caso las vistas, las rutas, los modelos, la base de datos y los controladores. Estos son elementos que vamos a estar manejando durante el desarrollo del proyecto. Hay otras carpetas que contienen más elementos y que esas te voy a invitar a que te documentes directamente en el sitio porque la verdad está muy bien explicado. Pero la que vamos a utilizar para que podamos comprender cómo funciona la API y cómo vamos a conectarnos a una base de datos utilizando este potente framework son estas carpetas. No te olvides, son controladores, bases de datos, modelos, rutas y vistas. En específico, nosotros tenemos en vistas todo lo que vamos a mostrar dentro de nuestro sitio web. Si tuviéramos un sitio web, en este caso no estamos construyendo un sitio web, simplemente estamos haciendo una API y una API le puede dar servicio a un formulario, a un framework front o inclusive a un dispositivo móvil que esté consumiendo esta información. Sin embargo, la carpeta está aquí y está indicada para que tú, si en el futuro quieres crecer el proyecto y puedes integrarle una vista para mostrar datos de la misma API, pues ya esté preparada. Aquí también tenemos las rutas. En las rutas vamos a encontrar cómo manipulamos estas rutas, es decir, si el usuario entra aquí, ¿qué es lo que va a ver? La respuesta que estamos viendo aquí. Inclusive en nuestra primera aplicación ya hemos visto este mensaje y ya hemos visto que cuando nosotros entramos a esa ruta, pues nos está mostrando ese texto. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es cambiarlo para saber que esos cambios se van a hacer. Vamos a guardarlo y fíjate que como hice el cambio, ya se hizo directamente ese cambio con esta respuesta. Pero si yo entro directamente en este diagonal, eso es lo que voy a ver. Estas diagonales se le conocen como rutas y son las que si, por ejemplo, yo le pongo aquí a la definición, que es lo que va a usar el usuario para entrar a esta especificación, vamos a poner, hola, soy una API. Fíjate cómo a la hora de escribir esto en la URL, nosotros tenemos determinadas respuestas. Es decir, si nosotros escribimos diagonal, me va a responder con este texto. Si nosotros escribimos diagonal sitio web, me va a responder con este texto. Y si escribimos diagonal app, me va a responder con estos elementos. Pero bueno, vamos a probar el de sitio web que hemos agregado. Aquí sería proyecto API, diagonal sitio web. Y fíjate cómo me envía el mensaje que está en la URL. Muy bien, a grosso modo ya lo hemos visto, ya lo comprendemos y agregamos nuestra primera URL, nuestra primera ruta. A esto le vamos a llamar rutas, muy importante. Vamos con los modelos. Los modelos son prácticamente el monitoreo de una tabla o una fuente de datos y con estos modelos nosotros vamos a poder interactuar y de hecho lo vamos a hacer en nuestra API con las tablas que existen en la base de datos. En la base de datos hemos creado una API que en este caso se llama así y que, nosotros le pusimos el nombre de la base de datos API, pero puede ser, por ejemplo, aplicación, puede ser punto de venta, puede ser tienda electrónica, lo que tú gustes. Aquí lo importante es que va a tener tablas y estas tablas van a tener información con la que voy a estar interactuando. La API, ¿qué es lo que hace? Es interactuar directamente con esta base de datos y proporcionarnos información mediante la solicitud de URLs que le permiten acceder mediante el modelo a ciertos datos.
Tal vez se te haga un poco complejo este concepto, pero conforme vayamos avanzando vas a darte cuenta cuál es la funcionalidad que estamos buscando para que nosotros podamos estructurar todo esto que vas a aprender y lo puedas aprovechar en otros proyectos. Pero de entrada te comento que no te preocupes, esto lo vamos a hacer paso a paso y lo vamos a consultar. De entrada ya conocemos que esta carpeta o este proyecto tiene una parte que dice modelos, que es donde vamos a estar trabajando. Aquí tenemos un modelo ejemplo, que sería el modelo de usuarios, y también vamos a irnos a la parte de controladores. Los controladores son los que controlan la información, como su nombre lo indica, de que si hay una solicitud, nosotros podemos utilizar esa solicitud para enviar una respuesta. Estos controladores van a ser la clave de poder acceder a cierta información que en específico tienen los modelos. Es decir, nosotros entramos por la ruta. La ruta se dirige al modelo, que en este caso, aquí, lo hace mediante los controladores. Si tú quieres verlo de forma específica, nosotros entramos a las rutas acceden al controlador, a cualquiera que sea su controlador, y el controlador se va directamente a buscar los modelos o los datos que se requieran. Entonces, este es un poco el proceso que se lleva a cabo porque cuando nosotros visitamos una URL de la API y la queremos consumir, esta se va directamente al controlador y el controlador se va también a buscar al modelo. Puede ser que no exista un modelo que le proporcione información al controlador y el controlador simplemente te dé una respuesta o reaccione o haga una operación, una instrucción, un algoritmo y que al final te devuelva algo de información. Así que no necesariamente el modelo va a ser utilizado en el controlador. Pero como vamos a interactuar con nuestra base de datos, va a ser mucho más sencillo trabajar con los modelos para poder acceder a esos datos. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción espero que te haya quedado claro de cómo está organizado el proyecto y vamos a hacer algo. Para configurar y trabajar con nuestro modelo y nuestras bases de datos, vamos a tener que acceder a .env. Y aquí vamos a tener que configurar la base de datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar MySQL y aquí tenemos un host que sería el host 127.0.0.1, el puerto y vamos a poner la base de datos. La base de datos se llama API. Aquí, por ejemplo, si nosotros utilizamos una base de datos con el nombre API, lo vamos a poner. Si utilizáramos una base de datos con el nombre sitio web, también lo podríamos poner, solamente tendríamos que especificar sitio web. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, acá el user lo ponemos como es y el password no tiene. Una vez que hacemos esta configuración, pues ya empezamos a poder trabajar con la base de datos y la conexión. Aquí cabe recalcar que mi objetivo era mostrarte todas las carpetas que van a estar involucradas en nuestro proyecto y hacer la configuración de la base de datos. Espero que con esta lección nosotros hemos aprendido que estas estructuras van a ser nuestro pilar fuerte para poder construir nuestra API a partir de estos conceptos. Pero vamos a continuar para ver cómo vamos a conectarnos con la base de datos y qué pautas vamos a seguir. Ya que nosotros tenemos configurado nuestro proyecto, vamos a irnos a nuestra base de datos. Para acceder tendrías que poner localhost phpMyAdmin y aquí nosotros ya, bueno, en este caso tendremos que crear una base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. Aquí puedes ponerle API como yo le puse aquí. En este caso ya lo he creado y vamos a crear una tabla. Esta tabla la vamos a crear con la siguiente estructura, algo muy sencillo, que va a ser ID, nombre, apellido paterno, correo y muy importante, create at y updated at, que van a ser de tipo timestamp. Esto te lo voy a dejar porque posiblemente ya sepas crear esta tabla. Si no la sabes crear, pues también te voy a invitar a que veas más contenido acá en el canal y que sin dudarlo, pues también lo hagas. Porque esto va a ser muy importante que nosotros ya lo sepamos de forma más sencilla, porque es un conocimiento adicional que tendríamos que tener en cuenta a la hora de fabricar las API. Entonces, una vez que nosotros ya generamos esto, muy importante aquí, conservar siempre las minúsculas. Podría ser que tú lo manejes
con palabras en inglés. Aquí no estamos viendo realmente este estándar y lo estamos haciendo en español para poder entender que lo que está en español ya lo hemos construido. Aquí tenemos el ID, el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el correo y estos dos adicionales están en inglés porque el ORM con el que trabaja Left, es decir, el que manipula la base de datos, busca esos dos datos tal cual y no los vamos a cambiar en español, sino los vamos a dejar en inglés porque son un control de tiempo de registro, es decir, cuándo se creó el registro, a qué horas y nosotros cómo lo vamos a manipular. Aquí estos dos datos adicionales van a ser parte de la tabla que yo voy a estar creando en este momento, que se va a llamar TBL contactos. Este TBL de contactos ya tiene información, si nosotros nos vamos a examinar, tiene dos registros y mi objetivo va a ser mostrarlos. Aquí lo único que yo estoy haciendo es identificar los registros y poder manipularlos o poder trabajarlos. Pero bueno, ya hemos platicado un poco de esta parte, así que vamos a utilizar el que dice TBL contactos y vamos a crear nuestro proyecto a partir de estos datos. Como son datos que nosotros vamos a consultar, vamos a crear un modelo aquí que le vamos a llamar contactos. Así que vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner contactos. Una vez que nosotros le pongamos contactos, bueno, aquí hay que ponerles contactos.php. Acuérdate que es un documento.php y quedaría así, contactos.php. La tabla que vamos a utilizar va a ser TBL contactos, pero antes de eso, nosotros tenemos que crear un nombre del espacio como lo hizo el framework. Si nosotros abrimos user.php, aquí vamos a encontrar el nombre del namespace, que es el espacio del nombre del trabajo. Por ejemplo, si nosotros lo utilizamos, tendremos que poner primero PHP aquí para indicarle qué es PHP. Vamos a poner aquí entre comillas el nombre de la tabla, ahora lo vamos a agregar y vamos a poner esto porque vamos a crear una clase, así que vamos a poner una clase en PHP, le vamos a poner contactos, esto va a ser muy sencillo, extends y le vamos a poner model. ¿Por qué model? Porque directamente la clase que vamos a extender se va a llamar model. Le vamos a poner protected. Aquí lo tenemos. Le vamos a poner nombre de la tabla, table, que va a ser igual a tabla contactos. Con esto ya hemos creado un modelo que lo que va a hacer es mapear nuestra tabla y poder trabajar con ella. Lo utilizamos a partir de lo que tenemos como ejemplo y fíjate cómo estos datos que tenemos como ejemplo pues nos van a servir para hacer uso de la fuente de datos. En este caso, para la parte de usuarios o la clase de usuarios, pues los datos son diferentes. Pero bueno, nosotros ya una vez que hemos hecho esto, nosotros ya tenemos a disposición el control de la tabla contactos. Ahora bien, ¿qué nos toca hacer? Nosotros ya nos hemos conectado directamente a nuestra base de datos, pero tenemos también en la parte de rutas el app. Ya hemos creado un app. Aquí el app que hemos creado pues nos lleva directamente a saludar o a hacer algo. Este app, o en este caso esta ruta que nosotros tenemos, pues nos va a servir para llevarnos hasta el control y que nos pueda dar acceso. Así que vamos a poner contactos y vamos a poner aquí un mensaje. Le voy a poner aquí, vamos a entrar en la clase que se llama contactos. Contactos está en el modelo. Ok, lo vamos a poner así directamente y vamos a cotejarlo. Ya que tenemos aquí, nada más le vamos a poner contactos y vamos a ver esto. Aquí tenemos este texto. Este texto que nos muestra contactos quiere decir que nosotros vamos a acceder a ese modelo, a ese modelito de contactos mediante instrucciones que nosotros vamos a tener que descubrir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
para acceder directamente a esta parte del modelo, tendremos que pasar por el controlador. Así que le vamos a poner mediante el controlador. Así. Bueno, nosotros ya tenemos esta línea que lo que hace es enviarnos un mensaje. Aquí lo actualizamos y nos dice esto. Vamos a entrar a la clase contactos que está en modelo mediante el controlador. Muy bien. Ya que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a dirigirnos a nuestro controlador. Pero para poder acceder al modelo contactos tendremos que crear en controlador un controlador llamado contactos controller. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a poner contactos controller .php. Muy bien, ya lo tenemos. Una vez que nosotros tenemos este controlador, lo único que vamos a hacer es utilizar también la referencia que tenemos de user controller. Aquí nosotros utilizamos el namespace de controller. Aquí lo vamos a poner. Y también vamos a utilizar, en lugar de app models user, vamos a poner app model, le vamos a poner acá contactos, porque sería el modelo que tenemos acá, que sería contactos. Una vez que nosotros tenemos esto, pues ya tenemos el controlador y vamos a hacer esto. Cuando nosotros inicialicemos este controlador vamos a llamarle contactos controller, que va a ser extendido, extends de controller. Y nos va a servir para poder acceder a uno de estos métodos. De tal forma que vamos a utilizar public function, así, y le vamos a poner index. Con este index nosotros vamos a responder. Y fíjate, ya tenemos tres cosas. En la app accedemos aquí a contactos y nos muestra un mensaje. Vamos a copiar este mensaje que hemos hecho aquí. Y lo que vamos a hacer es pasarlo directamente acá en el index. Vamos a poner, aquí vamos a entrar. Voy a poner al modelo contactos. Y como ya estamos en el controlador, aquí, simplemente vamos a acceder a contactos controller y en este caso al método index para poder acceder a esa información. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Simplemente vamos a hacer esto. Vamos a quitar function. Aquí fíjate cómo va a quedar. Y le vamos a decir que nos mande a contactos controller al método index. Si te das cuenta es contactos controller index. ¿A dónde va a entrar? A contactos controller index y nos debe demostrar este mensaje. Todavía nos queda acceder al modelo, así que lo que estamos haciendo ahora es simplemente trabajar con el controlador e irse directamente con la ruta. Esta es la forma de irse al get. Vamos a actualizarlo. Y aquí nos dice, fíjate, aquí vamos a entrar al modelo. Es decir, nosotros entramos a las rutas utilizando contactos. Este a su vez accede al controlador y pues muestra el mensaje de que vamos a entrar al modelo contactos. Aún no hemos entrado al modelo contactos. ¿Por qué? Porque dentro del controlador, que es este, nosotros tendremos que acceder al modelo para acceder directamente al modelo que se llama TBL contactos, que al final es una tabla y que nos va a proporcionar información. Pero con esto ya hemos entendido que primero tenemos que tratar de acceder a la tabla utilizando un modelo y este modelo se va a llegar mediante la URL y esta URL que está directamente en las rutas me va a llevar a un controlador, en específico un método. Este método se llama index y pues ya lo que me queda es consultar la tabla utilizando el modelo y reemplazando estos mensajes por los nuevos mensajes de consulta de los datos que están en la base de datos. Una vez que ya conocemos lo que son las rutas, que en este caso es contactos, ya conocemos la parte de controlador y el acceso al método. El método está aquí. Entonces, este método nos va a permitir acceder al modelo.
El modelo que nosotros tenemos, vamos a cerrar esto, lo tenemos directamente en contactos. Este modelo contactos lo podemos tener si nosotros utilizamos un acceso a ese modelo contactos. Es decir, si nosotros ponemos app, que en este caso sería la clase app models contactos, tendremos acceso a esta clase contactos y ya podremos obtener la información. Para obtener la información simplemente vamos a poner datos de empleados, que va a ser igual a empleados, que en este caso son los empleados. Bueno, estos empleados es los contactos, porque también tenemos la parte de contactos, pero le estoy llamando empleados. Si nosotros ponemos all, ya tendremos todos los, inclusive aquí le estoy llamando empleados, pero son contactos realmente. Aquí está. Cuando nosotros utilizamos esta variable, lo único que estamos haciendo es recuperar del modelo contactos que ya hemos incluido todos los contactos, todos los registros que están en la tabla, porque acuérdate que contactos pertenece a la tabla contactos que tenemos aquí. Nosotros queremos recuperar estos registros que están dentro de esta tabla contactos y que al final nosotros lo colocamos en una variable, esta, que la vamos a poder imprimir. Así que si nosotros hacemos esto, JSON, datos contactos, fíjate cómo esta instrucción me va a permitir, voy a ponerlo inclusive en comentarios para que se nos quede a ambos y nosotros sepamos que este método, vamos a poner este método es para acceder a todos los registros de la tabla contactos. Entonces, este método me va a servir para acceder a todos los contactos porque recupera todos los contactos y los muestra en un formato JSON. Vamos a correrlo, aquí lo tenemos. Y vamos a ver que esos datos son los mismos que están en la base de datos, en específico en la tabla contactos. Y esto nos podemos dar cuenta porque podemos acceder a ese registro y podemos utilizarlo. Ahora bien, ya lo vimos mediante la URL, en este caso es la URL, y vamos a tener que acceder utilizando una extensión. Entonces, bueno, antes de continuar también, te voy a hacer la pauta de que esta extensión que vamos a utilizar, pues puede ser una variante de otras extensiones. En este caso, muchos utilizan Postman, bueno, yo aquí tengo dos extensiones, Thunder Client y Rapid API, que me sirve para validar que los datos están mostrándose. Aquí, por ejemplo, tenemos esta información y lo que vamos a hacer es recuperarlo para poder ver cómo lo trabajamos. Pero, pues de entrada, con esto nosotros ya estamos accediendo directamente a la fuente de datos y utilizando los registros que están en contactos para poder mostrarlo como una API o consumirla con un framework frontend o inclusive aquí en el mismo proyecto. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar con la consulta de esa API utilizando una extensión que se llama Thunder Client, que nos permite acceder a las diferentes APIs. No solamente al API que estamos construyendo, sino en específico a otras APIs que estén disponibles en la web y que nosotros podamos tener acceso. Esta extensión la vamos a poder encontrar en la parte de extensiones de Visual Studio Code y se va a llamar Thunder Client, que nos va a servir para consultar los datos de esa API. Prácticamente lo que estamos haciendo es consultar esa información. Aquí vamos a irnos a esta extensión, le vamos a dar aquí New Request y aquí vamos a ver dos cosas. Primero, que tenemos un lugar donde podemos enviar información y otro donde podemos ver qué es lo que nos devuelve esa solicitud. Si nosotros tenemos dudas, pues vamos a irnos aquí, vamos a copiar este enlace. Este enlace es el que prácticamente tiene la API que nosotros estamos haciendo. Muy importante identificar los verbos. Estos verbos son todos los que nosotros podríamos conocer o los que estamos utilizando, los que vamos a utilizar. Y en específico vamos a utilizar el del método get. Si nosotros le damos enviar en send,
fíjate que la información ya no llega en el navegador, pero llega en este servicio. Es decir, esta realmente es la API que me está devolviendo esa información que está en la base de datos con un determinado formato. En este caso, se está haciendo la consulta a través de una solicitud que está haciendo la extensión client que tenemos, que en este caso nosotros estamos solicitando esa información en esa URL y nos está devolviendo registros. Ahora bien, fíjate de algo. Aquí nos devuelve todos los registros, tanto el registro ID 16 como el registro ID 17. Vamos a pedirle únicamente el del número 17. Así que, bueno, aquí vamos a continuar. Ya nosotros ya podemos sacar un registro. Es decir, que nosotros anteriormente ya hemos sacado todos los registros, pero con este método nosotros podemos sacar un registro. Así que vamos a copiarlo, vamos a seleccionar este método y en lugar de ponerle index, vamos a ponerle consultar y le vamos a poner un ID y vamos a hacer esto. Vamos a utilizar el find ID. Ahora te voy a explicar en qué consiste prácticamente esto. Muy bien, aquí he creado un método a partir de este método, pero la diferencia con respecto al método anterior es que este consulta todos los registros que están en la base de datos. Por eso me envía 16 y 17 en la prueba de Thunder Client. Pero aquí yo he construido uno que le estoy metiendo un ID, un identificador, para que este método únicamente me devuelva un dato, es decir, un registro a partir del ID. Si yo le digo, muéstrame este dato, él me va a devolver todos los datos que corresponden a ese ID, no más. Entonces, fíjate cómo el método cambió, a pesar de que se parece mucho, el método cambió por una consulta. Para hacer efectivo este cambio, nosotros tenemos que identificar cómo trabajar con las API. Y esto es algo que nosotros venimos remarcando constantemente porque al final nosotros tenemos que distinguir estas solicitudes de las pautas que estamos creando. No podemos avanzar si nosotros tenemos, pues de alguna forma, limitantes. ¿Qué es lo que comentábamos? Nosotros ya hicimos la solicitud a todos los registros o toda la base de datos utilizando GET y utilizando la API y empleados. Ahora vamos a hacer la consulta de estos empleados utilizando un identificador por el método GET y nos va a devolver un usuario de acuerdo a un ID. O sea, es decir, no todos los usuarios. Pero pues vamos a hacer ese cambio porque va a ser importante que nosotros lo distingamos. Una vez que creamos este método, ¿qué es lo que seguiría? Que en nuestro controller, nosotros ya lo tenemos aquí, tenemos que dirigirlo mediante las URLs. Fíjate cómo estoy copiando esta parte y aquí en el controller consultar le voy a decir que me vaya directamente a contactos controller @consultar cuando al usuario, ¿sí?, pueda acceder directamente con esta URL. Es decir, tengo contactos ID, que en este caso sería el ID que me está pidiendo, le voy a poner acá ID, y que cuando el usuario escriba esta URL en el navegador o cuando lo mande con Thunder Client, tiene que dar un ID para que le muestre el resultado. De lo contrario, no van a existir los registros. Así que el usuario, cuando escriba contactos ID o en este caso solicita la URL contactos ID, el usuario me refiero a la persona que está trabajando con la API. Por ejemplo, podría ser una persona, un desarrollador móvil que le está pidiendo información mediante un ID. Podría ser una aplicación de escritorio que le está pidiendo información a nuestra API de acuerdo a ese ID. Podría ser un sitio web que le está pidiendo información de acuerdo a ese ID. O inclusive podría ser otro framework que nos da estos resultados. Pero aquí tenemos contactos ID. Entonces, los registros que tenemos aquí son 16 ID y 17. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos el número 17? Fíjate cómo en este caso me devuelve el registro, el único registro que tiene ese valor 17. Y así podemos consultar información específica sin que nos muestre todos los datos. Si nosotros queremos que nos muestre todos los datos, ¿qué es lo que va a hacer la ruta?
identifica que le escribieron esto y va a acceder a este método y a esta clase. Entonces aquí simplemente me muestra todo. ¿Qué pasa si yo no le paso nada? Eso sería que me devuelve todo. Si le paso tal vez un 15, fíjate que me envía nulo porque no existe. Si le envío un 16, me dice que sí, en efecto existe y me da la respuesta de que ese dato ha sido encontrado. Pero esto lo hacemos con consultar. Así que con esto ya sabemos cómo consultar un único registro con un ID, específicamente con nuestra API para proporcionárselo al cliente que consume los datos de nuestra API y que accede a nuestra base de datos. Ya hemos aprendido cómo consultar los registros de los contactos, en este caso de los contactos con un ID, y vamos a pasar a la siguiente, que es cuál es el verbo que me va a servir para meter información en la base de datos utilizando esta ID y qué URL necesitamos utilizar. En este caso, nuestra API, y le vamos a pasar el nombre de la entidad, o en este caso de los contactos. Lo vamos a hacer mediante el post y aquí esta parte nos va a servir para crear un nuevo registro que se va a ir directamente a la base de datos. Para hacer esto, pues primero que nada, tenemos que utilizar nuestras rutas. Vamos a irnos aquí a nuestra ruta y nuestra ruta nos va a permitir agregar información. En específico, bueno, esto ya no lo requerimos para que se quede más limpio. Vamos a hacer un copiado de esto, por ejemplo, de la primera. Y en lugar de poner get, le vamos a poner post, que sería el método que vamos a utilizar. Aquí, en lugar de poner contactos controller index, vamos a poner contactos controles agregar. Y aquí contactos va a quedar igual. Prácticamente lo que vamos a hacer es insertar información, pero vamos a hacer algunas pruebas también porque puede ser que se nos complique a la hora de fabricar esta parte. Ahora bien, tenemos contactos, nos vamos a contactos controller y nos vamos a buscar un método que se llama agregar. La pregunta aquí estaría, ¿tenemos ese método llamado agregar? La respuesta es no lo tenemos, así que tenemos que crearlo. Vamos a crearlo a partir de la consulta, podemos inclusive crearlo a partir de simplemente el index. Vamos a llamarle agregar aquí y le vamos a quitar esta parte del ID. Aquí vamos a hacer algunas adecuaciones porque va a ser importante también que nosotros sepamos qué vamos a hacer. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es crear nuestro registro. Aquí viene la pauta de que para crear un nuevo registro, primero tenemos que crear un nuevo contacto. Así que le vamos a poner nuevo contactos y aquí le vamos a poner contacto, que va a ser igual a nuevos contactos. Aquí simplemente lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a obtener información del cliente que nos va a pedir información. Fíjate cómo aquí hemos utilizado el get, así que vamos a utilizar el post, pero vamos a hacer una prueba. ¿Por qué una prueba? Porque nosotros necesitamos saber qué información vamos a enviar y si estamos enviando información para recepcionarla. ¿Por qué hago esto? Porque a veces nosotros tecleamos el código y esperamos que funcione, pero tenemos que en este momento garantizar que esa información va a llegar. Entonces, muchas veces nosotros preferimos escribir el código y ver que falle todo, cuando la verdad es que para avanzar mejor, pues tendríamos que probar pieza por pieza. Ahora, si tú quieres codificarlo porque ya identificas el código y eres capaz de identificar ahí qué error pudieras tener, sin llevarte mucho tiempo y sin frustrarte, pues lo puedes hacer corrido, puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Yo voy a probar por un dato y después voy a probar por otro y después voy a insertar ese dato en el nombre de la base de datos. Así que nosotros vamos a empezar de esta forma. Fíjate que mi objetivo nada más es entrar a este método agregar, crear un contacto y recibir información. Ya creé un contacto para poderle meter datos que me estén escribiendo directamente los clientes que consuman esta API. Entonces aquí, por ejemplo, yo creo una instancia
y voy a imprimir el dato que dice nombre. Vamos a irnos aquí en New Request y vamos a seleccionar la opción que dice Post. Aquí tiene Post un numerito, aquí, contactos. Y aquí en la parte de abajo dice Query Parameters, que son los parámetros que yo le voy a enviar a esa URL para que la API lo recepcione. Por ejemplo, vamos a ponerle Oscar Josué. Ese sería un nombre. Le vamos a dar en enviar y fíjate qué sucedió. Ese parámetro se recepcionó y se envió. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que mi controlador ya está recibiendo este dato y ya garantizo que la información está llegando. Y ese es un primer paso para tener cuidado y no frustrarse en el camino. ¿Por qué te comento esto? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos ya un contacto, acuérdate que este contacto tiene varios datos. Estos datos van desde el nombre, que viene a ser esta información que ya le pasamos. Este dato viene siendo primer apellido, segundo apellido y correo. Entonces, fíjate cómo ya estos datos necesito saber que son los correctos, porque aquí lo tengo. Tengo nombre, tengo primer apellido, vamos a ponerle acá el primer apellido. Aquí va a ser el primer apellido. Vamos a poner segundo apellido. Aquí segundo apellido, segundo apellido. Vamos a poner correo y vamos a poner correo. Muy bien, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estos datos son los que me van a enviar por el cliente. Me va a enviar un nombre, un apellido, un segundo apellido, un correo. Y lo que voy a hacer después de recepcionar estos datos, pues es guardarlo. Esto lo estoy haciendo con Eloquen, que es un ORM que me ayuda a facilitar la inserción de los datos. Aquí posiblemente digas, bueno, es que no veo el insert into que utilizaba en SQL. Es muy necesario identificar que un ORM trabaja con un mapeado. Este mapeado lo podemos utilizar y en lugar de poner insert, él pone un save y ejecuta una instrucción SQL que nosotros no podemos ver porque es un nivel más alto. Pero en este caso nosotros ponemos save y se realiza la instrucción. Aquí nosotros lo único que estamos haciendo es crear nuestro modelo, llenarlo de datos que van a venir directamente del cliente y ejecutar este guardado en la base de datos. Entonces, específicamente lo que hacemos es recolectar los datos que están dentro de nuestro controlador, que sería contactos, y que directamente se va a nuestro modelo. Para hacer la prueba, vamos a tener que meter más parámetros. El parámetro que vamos a meter de segundo sería el primer apellido. Aquí le vamos a poner el primer apellido. El segundo apellido sería este. Vamos a poner Pérez. Y la parte de el correo. Muy importante el correo porque esos datos son los que se van a recepcionar. Vamos a poner aquí esto. Cuando yo lo envíe directamente me debe aparecer en blanco. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Como este URL consulta los datos, yo puedo consultarlo y aquí me daré cuenta que ya tengo ese registro número 18. Puede ser que te diga, bueno, es que no encuentro el registro. Bueno, insértale más datos. Aquí tenemos más datos, más datos. Puede ser que me diga, bueno, es que aquí no me aparece ningún mensaje que está insertado. Tú puedes poner ese mensaje de insertado y nosotros lo podemos poner así, simplemente como el mensaje que tiene por default el get. Aquí nosotros podemos poner, en lugar de hola de biblioteca, registro agregado. Una vez que nosotros lo utilicemos, fíjate cómo una vez que hacemos el post, ya nos dice registro agregado. Y esto va a permitir que cuando yo actualice, yo vea todos los registros que agregué. Pero, pues esta instrucción es la del método post que me permite insertar registros utilizando esta URL de la API y que puede meter datos directamente en la base de datos. Ya que ya vimos los verbos de consulta y el verbo de agregado, vamos a pasar al verbo de borrado.
nos queda pendiente el verbo de actualización y en este caso vamos a ver el del borrado. ¿Por qué vamos a ver el de borrado? Para identificar que nosotros podemos borrar elementos una vez que nosotros ya insertemos y lo vamos a hacer mediante la siguiente instrucción. Es prácticamente como el get, pero aquí el verbo es delete y en este caso nos va a borrar un registro de acuerdo al ID que nosotros le enviamos. Prácticamente como el de consulta que nos envía un dato que sería este y que nos los envía para poder actualizarlo. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar nuevamente nuestro controlador y nuestras rutas. Aquí nuestras rutas nos van a servir para poder borrar. Inclusive, para que no se te revuelvan, le voy a poner comentarios. Consulta todos los registros. Es el verbo get. El verbo get también lo utilizamos, pero consulta un registro con un ID. Vamos a poner aquí el otro verbo post, que inserta registros. Vamos a poner un registro. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar aquí también el código, pero con el verbo delete, que será borra un registro. El método, o en este caso el verbo que vamos a utilizar, se va a llamar delete. Y se va a dirigir directamente a esta URL, le va a pasar un parámetro, que es el ID, y va a ser el parámetro para borrar. Así, de tal forma que cuando se acceda a esta URL, se pueda entrar al controlador y se pueda acceder al método borrar para que se borre. Vamos a crear en nuestro controlador ese método porque no lo tenemos y lo vamos a agarrar específicamente del que ya hemos hecho. Acuérdate que nosotros hicimos la consulta con el segundo método que está aquí y lo vamos a poner acá, pero le vamos a poner el método que nos permite borrar, que sería borrar por el ID. Ahora bien, va a cambiar un poco porque el borrar prácticamente lo que hace es utilizar una instrucción de tal forma que nosotros ya no vamos a utilizar este mensaje. Vamos a utilizar este mensaje de agregar, pero lo vamos a utilizar diciendo que el registro se ha borrado. Una vez que nosotros hacemos esto, fíjate que vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar contactos, pero el que vamos a utilizar es destroy, que vendría siendo este. Sería contactos destroyed por medio del ID. Este ID es el que se va a borrar. Inclusive lo puedes concatenar. Aquí al final vamos a ponerle ID para que nos diga el registro se ha borrado. Inclusive puede ser aquí. Aquí nada más lo podemos cambiar. Registro borrado y le ponemos el ID. Una vez que nosotros llamemos a este borrar, tenemos que ver que coincida con los IDs que tenemos aquí, porque si no coincide también, pues va a marcar un error porque no existen esos IDs. Es decir, el ID 18, 19, 20, 21, 22 son los que nos van a servir como referencia para hacer el borrado. Ahora bien, te estarás preguntando, bueno, ¿cómo lo borramos? La verdad es que utilizando el verbo. Si el verbo delete no nos envía este formato, nosotros no vamos a poder borrar aquí. Así que para hacer la prueba vamos a buscar el verbo delete y aquí el parámetro o el dato que vamos a enviar, vamos a borrar. Va a ser diagonal y buscamos el registro que queremos borrar. Por ejemplo, el registro 21. Le vamos a poner diagonal 21. Fíjate cómo aquí el verbo es delete y la URL es el 21. Este 21 es el que va a entrar a través del ID, que vendría siendo este,
se va a dirigir a contactos controller, va a utilizar el método que sería borrar. Este método recepciona ese ID, este ID se destruye y te muestra el mensaje de que ese registro se ha quitado de la base de datos. Entonces, para hacer esas pruebas, simplemente vamos a hacer esto y nos va a decir registro borrado 21. Aquí podemos actualizar y fíjate cómo el 21 ha desaparecido. Vamos a borrar el 19, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos borrar el 19, registro borrado 19. Y aquí actualizamos y se borra. Esa es una API realmente que está trabajando con el verbo delete. Ahora bien, si nosotros volvemos a enviar, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que no pasa nada y nos muestra un mensaje de borrado. Puede ser que tú valides que tu aplicación busque el registro y que nos devuelva si es 0 y 1, pero eso ya es más específico y tú lo puedes utilizar como parte práctica, pero nosotros con este mensaje ya nos da para que ese mensaje sea borrado. Así que con esto ya tenemos el método de borrar para que nos borre los registros de la base de datos utilizando esta API. Ya que tenemos la mayoría de los verbos, vamos a trabajar con el verbo put, que en este caso nos va a servir para actualizar un registro con un ID determinado. Es decir, si viene información directamente del cliente, nosotros lo vamos a tener que actualizar utilizando como referencia el número que se nos proporcione en la URL. Es decir, si nosotros tenemos un cliente como un dispositivo móvil que nos da indicación de que hagamos la actualización utilizando el verbo put, pues vamos a poder utilizarlo. Ahora bien, vamos a trabajar con nuestro código y en este caso nos toca poner en las rutas el verbo que sería el verbo put. Este verbo put es prácticamente parecido al delete. La única diferencia es que nosotros tenemos put y que el método se va a llamar actualizar. Este método actualizar nos va a servir para que nosotros podamos actualizar registros de la base de datos. Así que para hacer esto tenemos que tener en cuenta muchas pautas de actualización. Primero que nada tenemos que buscar la recepción de los datos y utilizar un método muy similar a este que estoy poniendo aquí, que sería el borrado. Aquí nada más en lugar de poner borrar, sería poner actualizar. El ID es un ID que yo voy a utilizar para saber qué registro se va a actualizar. Y el JSON, por ejemplo, aquí me va a tirar registro actualizado. En este caso, empezamos con lo siguiente. Ya sabemos recepcionar datos utilizando app-request nombre. Vamos a copiar todo esto porque eso nos va a servir para recepcionar datos. Así. Pero en este caso únicamente vamos a reemplazar estos datos porque vamos a crear variables que nos van a servir como auxiliares para poder identificar qué información está llena y si esta información pues de alguna forma no es nula. Una vez que nosotros ya tenemos esto, fíjate que aquí no cambia mucho. Esto me va a servir para recuperar datos. Ahora bien, vamos a recuperar todos los datos antiguos, así que vamos a poner contactos, que vendría siendo estos contactos o contacto, que va a ser igual a contacto. Aquí lo tenemos, contactos, find, vamos a poner, esto es busca, si hay registros, para tenerlos de acuerdo a este ID que me están enviando. Entonces vamos a poner find or fail. Aquí ya tenemos en la parte de contacto todos los registros. Vamos a validar porque el contacto lo vamos a tener que utilizar. Inclusive podemos utilizar este fragmento porque es prácticamente lo mismo, pero con una validación. Esa validación la vamos a hacer de la siguiente forma. Como ya tenemos almacenado request get nombre en la variable nombre, vamos a preguntar con un if ternario si ese valor tiene de alguna forma información que no sea nula. Entonces vamos a poner aquí
si esa información de nombre es diferente de nulo. Así, vamos a poner, si es diferente de nulo, ¿qué valor va a tener ese parámetro o ese dato? Va a tener el valor de nombre. De lo contrario, va a conservar su valor original. Así. Entonces, prácticamente esto nos va a decir, si ves que nombre es vacío, es decir, no se actualizó, no tiene información, pues vamos a ponerlo directamente con nombre. De lo contrario, es decir, si está vacío, nosotros vamos a poner contacto nombre. Entonces, esto me va a servir para validarlo y lo voy a poder hacer así. Inclusive acá lo puedo reemplazar y copiarlo directamente para que tengamos el mismo formato, porque es prácticamente lo mismo, pero nos valida la información. Tú puedes hacer la validación más compleja. Aquí está, nombre, valor y nombre del apellido. Segundo nombre, diferente de vacío, le vas a asignar este nombre o si no lo vas a dejar tal cual. Lo mismo, correo, diferente de vacío, le asignas correo y contacto correo. Estos serían los datos que tendríamos que actualizar. Ahora bien, necesitamos un único dato del contacto que nos permita actualizar. Así que le vamos a poner update y esto nos va a servir para recuperarlo. Vamos a repasarlo. Aquí nosotros creamos un método que recibe un ID. Este ID nos va a servir para consultar todos los registros, pero antes de consultarlos también necesitamos obtener toda la información que se nos va a enviar a través del cliente, porque nosotros vamos a actualizar esa información y si esa actualización llega con estos datos, nosotros también tenemos que recepcionar esos datos y actualizarlos de acuerdo al ID que me están diciendo que yo actualice. En pocas palabras me están diciendo, te voy a enviar datos que vendrían siendo estos y reemplázalos cuando encuentres que el ID es igual al que también te voy a estar enviando por la URL. Nosotros vamos a validar que esos datos, pues de alguna forma, se necesiten actualizar, es decir, que no estén vacíos. Puede ser que tú me digas, bueno, ¿qué pasa si yo lo quiero vacío? Pues simplemente quitas la validación y lo pones directo. Pones contacto nombre es igual a nombre. Listo. ¿Por qué se va a actualizar? De acuerdo a lo que te envíe. Aquí el detalle, ¿qué pasa si está vacío y nosotros queremos que esté lleno? Y pues estamos validando la información. Por eso te comentaba que tú puedes hacer la validación como tú gustes y que al final también va a tener validez. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a probarlo aquí. Así que vamos a cambiar el método put, que vendría siendo el de aquí, de actualización. Tenemos la URL. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el primer registro, que vendría siendo este, que vendría siendo el registro 16. Vamos a poner registro 16 aquí. Vamos a actualizar. Solo voy a actualizar la variable nombre. El ID 16, ¿qué nombre tiene? Tiene Oscar, tiene U, tiene Pérez, tiene el correo. Quiero actualizar este Oscar y que diga Josué, por ejemplo. Vamos a ponerlo Josué. Fíjate cómo aquí le estoy enviando el parámetro, la URL, y además tengo el ID 16. Que vendría siendo actualízame estos datos, nombre igual a Josué, cuando encuentres el ID 16. Vamos a enviarlo y me dice registro actualizado 16. ¿Cómo sé que se actualizó? Vamos a irnos acá, actualizamos y fíjate que ya se actualizó este registro. Ahora bien, vamos a probarlo con este otro. Primer apellido, vamos a ponerle Pérez para que sea Pérez. Segundo apellido, le vamos a poner U, lo vamos a invertir y le vamos a dar en Send. Me dice que registro actualizado 16. Actualizamos y me dice Pérez U y se actualizó. Vamos a probar el del correo. Si nosotros escribimos un correo, se va a actualizar el correo. Vamos a poner Oscar U. En este caso, uperezoscar@hotmail.com. Vamos a ponerle send, actualizo y en efecto se hace la actualización. Entonces con eso nosotros ya tenemos a disposición esta API.
Fíjate que quedó muy pequeña, la verdad. Aquí nada más vamos a actualizar. Actualizar un registro, verbo put. Con esto ya podemos identificar las partes de nuestra API y pues realmente es muy sencillo porque si nosotros entendemos este concepto, primero que nada ya sabemos trabajar con controles. Ya sabemos que en los controles están los métodos de los cuales se ejecutan, que las rutas son las que me sirven para poder acceder a las URLs y reaccionar de acuerdo a las pautas que tenemos. Nosotros también podemos mostrar las vistas de acuerdo a lo que nosotros tengamos, siempre y cuando lo podamos poner en el controlador. El controlador, aquí como lo vemos, pues únicamente se carga de gestionar las peticiones o las solicitudes que hace mediante la URL. Pero si tú quieres escalar, por ejemplo, este proyecto, puede ser que tú le pongas el acceso a una vista y esta vista te permita interactuar con estos datos, como por ejemplo mostrar una tabla, mostrar un formulario, insertarlo, etc. Pero con esto nosotros ya hemos entendido cómo funciona la API y cómo hacer nuestra API con este framework, que la verdad está muy bien porque es escalable, y también aprendimos cómo trabajar con la extensión Thunder Client. Fíjate que aquí hicimos varias pruebas, se quedaron guardadas, tú también puedes hacerlas aquí. Fíjate que los verbos también están marcados con AppNClient, lo puedes borrar y puedes inclusive hacer esas pruebas también. Así que bueno, con esto espero que el video te haya servido para poder entender cómo funcionan las APIs y sobre todo conocer este excelente framework que se llama LeftPHP. Así que nos vemos en un próximo video. Hola, ¿qué tal? Ya hemos terminado toda la API. No sé qué te parezca, cómo lo viste. La verdad, este framework es muy poderoso y déjame decirte que para recapitular todo, la API que construimos es muy buena si nosotros logramos interactuar con aplicaciones que en este caso son clientes que permiten la introducción de información a través de sus interfaces. Es decir, si nosotros utilizamos esta API para que sea consumida a través de un dispositivo móvil, en la aplicación móvil vamos a tener que conectar esta API con una interfaz gráfica que permita la interacción con esos datos. Asimismo, si manejas algún framework frontend, vas a darte la pauta de que la interfaz que vamos a crear va a permitir consumir esta API y a través de esta API vamos a interactuar con la base de datos. Los frameworks frontend son, por ejemplo, Angular, React, Vue y otros frameworks que nos permiten la interacción con dichas APIs. Asimismo, te comento que el framework que utilizamos es puramente backend y además de eso, pues también nos permite convertir nuestras aplicaciones en aplicaciones mucho más complejas y escalables. No se limita solo a crear APIs, ni tampoco se limita a crear aplicaciones web muy sencillas, sino que simplemente son soluciones que nos ayudan a agilizar el proceso de construcción de nuestras aplicaciones. Y como te puedes dar cuenta, todo lo que vimos es realmente impresionante porque lo hace muy rápido y muy sencillo. Aquí tienes la documentación y la verdad es que es un gusto haber trabajado con este framework y conocerlo. El framework es muy joven, por lo que nosotros tenemos el concepto de que a veces ya conocemos un framework y no podemos adaptarnos a otro. Sin embargo, pues este framework es joven, pero nos va a permitir conocer a profundidad otras alternativas que posiblemente en otros proyectos se puedan requerir. No significa que te quedes únicamente con este framework, sino que también lo aproveches y ahora pues ya sabes cómo funciona este framework y cómo lo puedes aprovechar en tus aplicaciones o en tu día a día si logras construir una aplicación y le logras dar continuación. Así que con estas pautas espero que sigas profundizando en el tema de las API y que también le des una oportunidad a este framework para probarlo con tus proyectos. Así que sin más, nos vemos. No te olvides en suscribir, comentar y compartir la información que aquí te estamos proporcionando y nos vemos hasta un próximo video.